¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mónica Castelló Barajas. Soy diseñadora instruccional en la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarme con ustedes para abordar un tema por demás interesante cuando estamos hablando o del desarrollo o de diferentes actividades que tienen que ver con la administración, pero además de todo necesitan o precisan de otras variables importantes como es la dirección, el liderazgo y en este caso el emprendimiento. ¿Cuál es el tema que nos va a ocupar? La innovación y el emprendimiento en actividades turísticas. Antes de iniciar con el tema, les voy a invitar a que al final de esta sesión me presenten sus dudas, sus comentarios o cualquier observación que quieran hacer para que podamos enriquecer la sesión. Entonces, habrá un espacio y también posterior a la sesión estaré atenta a sus comentarios vía Facebook. Bien, ¿qué vamos a abordar esta sesión? Primero tenemos una parte que es la introducción con base a los temas principales, el objetivo, los conceptos clave que están detonando esta sesión, que son las tendencias administrativas en el sector turístico, la innovación, el emprendimiento. 4, vamos a estar haciendo un desarrollo que va a implicar los antecedentes y la situación actual del turismo. Y al final, en la parte de conclusiones, vamos a abordar una proyección del emprendedor, pero enfatizando un poquito más en lo que tiene que ver con materia turística. Bien, pues bienvenidos. El objetivo será entonces determinar las variables que favorecen el desarrollo creativo y la innovación para contribuir así a la competitividad de los proyectos que se emprenden en el sector turístico. Qué importante es en este sentido hablar, por un lado, de que no podemos desprendernos en cualquier actividad en la que estemos gestionando algún tipo de habilidad o emprendiendo algún tipo de proyecto, relacionarlo con la creatividad y la innovación. La innovación va a ser el resultado de la creatividad que nosotros podamos imprimir. Y al final, muchos de los proyectos que tenemos pues caducan o se quedan obsoletos por esa falta de creatividad o de ingenio al abordarlos. Nadie descubre el hilo negro. Todo, ya existe algo preconcebido. Cuando nosotros simplemente googleamos algún tipo de actividad, pues ya la tenemos, a lo mejor ya existe como tal. Sin embargo, siempre hay un modelo de negocio que podemos, al que le podemos imprimir algo nuevo, al que podemos encontrar una nueva área o diversificar sobre esa misma línea y nutrirlo. De esta manera es que yo pretendo que abordemos el tema turístico, porque el tema turístico es muy dinámico. Revisaremos entonces en primera instancia contexto y proyecciones de la actividad turística dentro de la economía, porque finalmente la actividad turística pues es una de las actividades que a nivel mundial presenta mayor impulso para el sector económico. La definición y atributos de un emprendedor, la innovación y la relación que tiene con el emprendimiento. Y por último, en el número 4, la determinación de los elementos fundamentales para definir propuestas con una buena proyección del contexto, atendiendo la situación laboral del emprendedor en el giro turístico. O sea, la idea es que logremos a lo mejor sí hablar un poquito de los antecedentes, brincarnos también hacia la parte de cómo está la proyección, para que podamos llegar dentro de esta proyección a definir exactamente cuál sería la aplicación que tenemos nosotros como egresados o como miembros de la parte turística, o como estudiosos de la parte turística, cómo podemos aplicar esta parte del turismo a las diferentes funciones productivas que existen. Pues bien, la introducción es importante que la ubiquemos o la orientemos un poco hacia datos que nos ofrece el INEGI. El INEGI indica que el universo empresarial en México está integrado por micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, realmente un porcentaje importante se concentra de la actividad productiva en México, está concentrado dentro de lo que serían las pymes. Aquí hay un comportamiento interesante. El 90% de las empresas creadas fracasa a los 2 años de iniciar sus operaciones. Y quizás ustedes digan, bueno, y a mí eso me está motivando o más bien me está como haciendo desertar de una idea que posiblemente traigo en mente.
Pues bien, hay una buena noticia aquí. Realmente hay razones muy contundentes que llevan a ese fracaso y finalmente el estudio y el diagnóstico previo de estas razones que en realidad nos están implicando el fracaso es lo que nos puede en algún momento pues dar una luz para que nuestros proyectos realmente se consoliden. Entonces, el 90% de estas empresas que decimos que son como el cúmulo de empresas que inician, pues tienen a lo mejor diferentes motivos de fracaso que están orientados, número uno, a la falta de una visión. A lo mejor en algún momento todos tenemos una idea y decimos, bueno, esta idea puede ser muy adecuada, pero nos falta orientar ciertos diagnósticos o tendencias o análisis que realmente nos permitan decir, esta idea es buena. O sea, necesitamos hacer un diagnóstico de las necesidades. La deficiencia de recursos es otro de los puntos importantes. Sí tenemos en México a lo mejor que atender muchísimo esta parte, también esta regulación en la que a lo mejor tenemos muchísimos factores que están incidiendo en la carencia de recursos, a lo mejor las iniciativas no están siendo lo suficientemente bien apoyadas y si vemos a lo mejor entramos a algún concurso o inscribimos alguna actividad en algún concurso y resulta que de 1000 propuestas se quedan 10, entonces no tenemos a lo mejor ese factor recurso que pueda realmente regular o ayudarnos a impulsarlo. Por otro lado, pues la normativa fiscal es muy estricta, ciertamente se han restringido mucho estas situaciones a la dificultad que tenemos con el fisco, entonces la dificultad también a lo mejor de que no conocemos exactamente cuál es esa forma en la que podríamos presentar nuestros impuestos y nos va mermando esta motivación incluso, ¿no? por presentar una buena iniciativa. Y bueno, la competencia, pero la competencia sí finalmente pues es algo que es común a cualquier negocio. El punto aquí en cuanto a un emprendedor se trataría justamente de que el emprendedor pues desconoce a lo mejor cómo abordarla. Entonces es importante que si buscamos tener una iniciativa, que si buscamos hacer un negocio con aras de tener éxito, pues tendríamos que abordarlo de esta manera, ¿no? Considerando la competencia. Con este escenario, ¿por qué pensar en la actividad turística como un sector viable para emprender? Pues evidentemente ya tenemos aquí un porcentaje importante de que la actividad turística se aborda dentro del sector de las transnacionales. A final de cuentas, existe una amplia gama de actividades que están relacionadas con el turismo, que ya están abordadas por empresas. Yo a lo mejor si voy a viajar, pues me voy a buscar empresas serias, empresas que ya tengan algún cierto posicionamiento, etcétera. Entonces también para el emprendedor esto resulta un desafío, lo cual tampoco implica que no pueda tener éxito. La idea es saber cómo llegar a ese público y además también allegarnos de las diferentes posibilidades que tenemos con el uso de las redes sociales, con el uso de una correcta difusión, inclusive con el pasar de boca en boca un buen servicio. Entonces, porque es una actividad de consumo que encuentra en México la diversificación, fíjense bien, en 50 distintas ramas de actividades económicas. O sea, estamos hablando de una posibilidad muy amplia en el abanico para poder abordar la actividad turística, lo cual además abre la posibilidad de que a lo mejor definamos un modelo de negocio y podamos de alguna manera como buscar otras alternativas, o sea, podamos diversificarlo, localizar de alguna manera la actividad. No sé, hay muchos tipos de empresas que han necesitado hacer esto para poder permanecer vigentes, ¿no? Entonces, una de las actividades principales van a estar relacionadas con esa diversificación. Pues vamos un poquito a hablar de lo general a lo particular. Vamos a atender el tema de lo general a lo particular, estableciendo las implicaciones que tiene dentro de este tema el fenómeno globalizado y la manera como impacta en las organizaciones. La reciente integración de economías y sociedades alrededor del mundo pues refiere una necesidad importante por integrar, por homogeneizar los procesos y evidentemente propicia una libertad de intercambio.
término de propiciar la libertad de intercambio es uno de los principales, digamos, características que se atribuyen a la globalización. La globalización sabemos que es un fenómeno muy ventajoso para muchas sociedades, sobre todo sociedades a nivel macro, sociedades grandes que están bien posicionadas, pero que también se le ha criticado fuertemente el impacto que tiene dentro de las pequeñas. Entonces es importante que nosotros conozcamos o detectemos estas áreas que tiene la globalización para que podamos fundir en un modelo adecuado el trabajo de la globalización con a lo mejor emprender algo innovador que se enfoque adecuadamente en un sector pequeño. Da lugar a la vinculación con proveedores, clientes y relaciones extranjeras. Esto es pues grandioso para abrir nuevas posibilidades de negocio. Y dentro de la actividad turística, la actividad con mayor crecimiento a nivel mundial, como lo comentábamos al principio, es fuente de empleo y desarrollo económico en la demanda y el consumo. Fíjense aquí qué importante considerar que justamente el turismo va a ser, si bien una actividad muy dinámica, va a estar orientado a la parte de la demanda y el consumo. Entonces van a ser dos variables que van a estar incidiendo en este ámbito terciario que realmente que encuentra gran soporte. El turismo va a ser un modelo de proyección para economías emergentes y de solidez para las economías consolidadas. Entonces tenemos que abre dos posibilidades importantes para ambos tipos de economías. O sea, el turismo le va a dar la posibilidad, y yo creo que si lo llevamos a esta parte es a lo mejor muy genérica al hablar de países, ¿no? Economías emergentes y economías consolidadas, pero si lo llevamos hacia los términos de lo que sería a lo mejor yo poner un negocio en donde pueda extraer de la actividad turística un capital, yo creo que también estamos hablando que esta economía emergente, que sería la que podría hacer similitud, tiene una gran cabida o puede llegar a tener gran acogida. Actividades económicas relacionadas con el turismo van a estar aquí pues diferentes. Decíamos que hay pues 50 posibilidades en México, sin embargo, bueno, todo va a estar muy vinculado al transporte, al alojamiento, a las compras, a servicios diversos tipo a lo mejor comida, etcétera, y agencias de viajes. El fenómeno supone un gran desafío porque además de todo, pues dentro de la globalización siempre se habla de una variable que incide y que implica pues es un gran problema para todo tipo de empresas, sean del giro que sean, y es la incertidumbre. La incertidumbre que además implica a cada organización una adaptación constante al entorno. Antes se hablaba de una administración reactiva, mejor dicho, preventiva, y ahorita estamos hablando de una administración reactiva, que responda a cada necesidad, a un enfoque por contingencias, más que a lo mejor lo correcto que sería establecer una planificación y dar a partir de eso un enfoque preventivo. Lo ideal es a lo mejor asumir esa posición, tener esa flexibilidad a los posibles cambios, pero también considerar que podemos hacerle frente y que todos estamos inmersos, pues como se dice, en el mismo barco, ¿no? ¿Qué fortalezas entonces va a presentar aquí el sector turístico? En México particularmente. La actividad dinámica con crecimiento favorable en todo el entorno social y económico. O sea, es importante que consideremos que si estamos hablando de que a nivel mundial es una actividad muy dinámica y que aporta a nivel económico bastante capital, en México tenemos muchísimas opciones. O sea, hay turismo deportivo, turismo recreativo, turismo cultural. Tenemos muchísimas posibilidades para el turismo. Entonces, realmente la actividad es muy dinámica y tenemos muchas opciones para poderla abordar. Como toda actividad que se ubica dentro del sector terciario, genera mayor impacto económico, porque sabemos que el sector terciario es el que mayor contribuye al Producto Interno Bruto, y el turismo en México tiene un campo de acción importante en las pymes. ¿Por qué? Porque evidentemente, pero sin embargo, tenemos que tener muy claro aquí que a pesar de que está muy involucrado en las pymes, también su mayor concentración está en empresas transnacionales. Y a partir de esta situación tenemos que nosotros definir un modelo de negocio apropiado.
Las pymes en México constituyen el 97% del total de las empresas. De las pymes creadas subsisten, como les comentaba, tras 2 años de operación, solamente el 10%. Generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto, lo que las convierte en la base de la economía mexicana. Dadas estas cifras, evidentemente dentro de lo que tenga que ver con el ámbito de emprendedurismo, tenemos muchas posibilidades. Si abordamos, ahorita vamos a trabajar con las diferentes habilidades y competencias y sobre todo también con las tendencias administrativas que podríamos enfrentar dentro del emprendedurismo, podríamos realmente encontrar una posibilidad importante para el desarrollo de habilidades turísticas como un modelo de negocio. Y la Organización Mundial del Turismo en 2015 indicó que México ocupa el 10º lugar a nivel mundial en visitas de turismo. También yo creo que es un dato bastante optimista y alentador, considerando la situación que vive México, ¿no? En el caso de contar con un 10º lugar de visitas, quiere decir que tenemos, como les comentaba, un país muy rico en diferentes posibilidades y que debemos de explotarlas al máximo. Vamos a trabajar con 3 elementos, vamos a platicar de 3 elementos que intervienen en el desarrollo turístico. Número 1, piensa tú, ahí donde estás, en tu casa, qué aspectos o qué motivaciones tienes al momento de viajar. ¿Cuáles son esas motivaciones que te llevan a visitar un lugar? Puede ser que inclusive tengas diferentes posibilidades. A lo mejor en algún momento viajas porque vas a hacer algún tipo de deporte, a lo mejor en otro momento vas a viajar para ir a algún tipo de actividad recreativa, posiblemente en algún otro momento se te antoje algo cultural. Tenemos muchas posibilidades para cada uno de los tipos de deportes que existen o de turismo que existen en actividades turísticas, pero dentro de este tipo de motivaciones lo que va a importar es la vivencia que la persona quiera o tenga para el trabajo turístico. Entonces, si yo al momento de emprender me dedico a definir mi perfil de personas, las necesidades que tienen, lo que ofrece otra empresa al respecto y lo que yo le puedo dar como un valor agregado, ahí voy a estar trabajando y contribuyendo a una cadena de valor adecuada para mi turismo. Los establecimientos, agencias e instituciones que se organizan para atender a los viajeros. Aquí, evidentemente, pues ya contamos o hablamos de un servicio que ya se está dando. La economía y el patrimonio cultural pues ya existe dentro del lugar de destino, pero nosotros podemos aportar algo diferente. En algún momento veía yo sobre un servicio que estaban ofreciendo en Facebook para viajar y te daban paquetes de viajes, ¿no? Entonces te decían, vas a viajar a un lugar específico, a Puebla, y te vamos a llevar, pero además de todo en tu paquete va a estar incluido un seguro de vida, un seguro para el viaje, va a estar incluido comidas, va a estar incluido inclusive un porcentaje para que tengas descuentos al momento de llegar al sitio. Entonces, inclusive te daban 3 posibilidades dentro de los paquetes y tú elegías si te querías ir nada más así sin el seguro y sin comidas y sin el descuento, sin los descuentos, o querías un paquete integrado que a lo mejor te subía pues una cantidad de 300 pesos por día, pero tú ya contabas con la seguridad de tener tu ida y vuelta asegurada y de tus alimentos y todo el transporte dentro de la ciudad de Puebla. Entonces realmente hay muchas posibilidades y la idea aquí, si se dan cuenta, es facilitar ese traslado de las personas. La persona lo que quiere es llegar al sitio y olvidarse de todos los problemas que pueda implicar la inseguridad, que pueda implicar, y más considerando el entorno que vivimos actualmente. Los impactos que los viajeros, los establecimientos y los servicios causan en los espacios, economías y en el patrimonio cultural y natural de los lugares de destino. Aquí realmente pues podemos integrar que en los elementos del desarrollo turístico también va a ser lo que tú como viajero vas a hablar de ese lugar que visitaste. Vas a compartir a los demás tu experiencia, tu vivencia. Si vas a Estados Unidos y hablas de los problemas que tuviste al
al cruzar la frontera, que te detuvieron y empiezas a contar una serie de vivencias que te en algún momento te complicaron el viaje, posiblemente tu amiga, en lugar de irse a Estados Unidos, decida en sus próximas vacaciones irse a Canadá. La idea aquí es también transmitir una adecuada vivencias para los demás personas que van a estar visitando el país. Entonces, el impacto del viajero va a ser una recomendación muy importante dentro de lo que tenga que ver con los establecimientos, los servicios y, por supuesto, la economía. Tomando en cuenta este escenario, yo les consideraría aquí una pregunta clave, aquí una pregunta muy importante. ¿Es viable, considerando todo lo que hemos platicado hasta ahorita, emprender un proyecto o bien sumarse a iniciativas o ya sumarnos a iniciativas establecidas por otro tipo de industrias, a lo mejor que ya se estén dedicando netamente y conozcan el giro competitivo del negocio? Aquí, entonces, es cuando entra un factor importante antes de poder resolver esta pregunta. ¿Qué es ser emprendedor? ¿Qué es lo que conlleva el ser emprendedor? La palabra emprendedor lleva procede justamente de tomar una oportunidad, es todas las personas que detectan una necesidad y toman la oportunidad. Es una iniciativa al fin y al cabo. El emprendedor, evidentemente, en un mundo como el que comentábamos, dentro del contexto que presentamos, pues implica un mundo, una incertidumbre, implica un riesgo que se debe de asumir con una visión innovadora. Todas las empresas están destinadas a morir si no tienen una visión innovadora. Y la visión innovadora no va a ser otra cosa que la creatividad con la que puedas desarrollar una idea. Existen muchos autores que nos hablan sobre este tipo de actividades. Tenemos, por ejemplo, a Guilford, que nos presenta inclusive una metodología en la que nos presenta cómo razonar dentro de tus hemisferios cerebrales para que no todas tus respuestas te lleven hacia una parte razonada, sino que te lleven a lo mejor hacia una parte más diferente, una respuesta muy, muy distinta a lo que te presenta el modelo tradicional. Y en ese sentido hay que trabajar mucho con el hemisferio, el hemisferio izquierdo va a ser el que va a trabajar todo lo racional y el hemisferio derecho se va a encargar de todo lo divergente. Entonces tenemos que desarrollar. En la escuela, en los métodos tradicionales no nos desarrollan estas habilidades. Nosotros tenemos que trabajarlas y sobre todo si vamos a enfocarnos hacia un proyecto empresarial. Se trata entonces de encontrar alternativas y abordar las situaciones de manera distinta, de encontrar en algún momento una forma diferente a como la hace el vecino, porque no estamos descubriendo algo nuevo. No se trata de descubrir que van a existir los viajes ya existen. Se trata de abordar esa forma de ofrecerle a mi cliente, si es que voy a poner una agencia de viajes, si es que voy a poner un tipo de servicio en alguna zona específica, de abordar algo que a mi usuario realmente le genere algo diferente, una experiencia diferente y que realmente le agrade. La creatividad entonces consiste en términos en definición como tal, en la habilidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva. Se trata como si hiciéramos un tipo rompecabezas, de buscar diferentes maneras de construir un significado, pero con otro tipo de alternativas. Inventar soluciones nuevas, originales y eficientes. Había una historia sobre un problema que realmente se dio en una fábrica de jabones donde por un error en un lote de los jabones venían algunos vacíos. Entonces montaron decían, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver no tener que recoger, al momento de recoger todas las cajas, no tener que abrir todas las cajas para ver cuáles son las que vienen vacías? Todos empezaron a diseñar diferentes ideas. Algunos decían, pues, no sé, podríamos ponerlas sobre una rampa y estar agarrándolas y sacudirlas o pesarlas, era otra de las alternativas.
y uno de los obreros dijo, ¿por qué no ponemos un ventilador? Y al momento de que empiece a girar, el aire va a hacer volar todas las cajas que estén vacías y con eso solucionamos el problema de manera más rápida. Si se dan cuenta, ¿se hubiera resuelto el problema pesando las cajas? Sí, pero el momento de poner el ventilador hizo que se pudiera resolver de manera mucho más ágil. ¿Y qué quiere decir? Que el pensar de manera divergente te puede llevar a soluciones efectivas con menor uso de recursos y más rapidez. Se trata aquí de eficiencia y productividad. El pensamiento divergente es definir cierto tipo de creatividad, abordar los problemas desde la perspectiva de lo inflexible o lo racional y abrir posibilidades que según la lógica no tendrían solución. Las tendencias administrativas importantes al emprender. Dentro de las tendencias administrativas que nosotros tenemos, tendríamos que estar destacando que existen muchas posibilidades. O sea, ahorita la administración, desde la administración tradicional hasta la administración actual, pues han ido emergiendo diferentes posibilidades. Tendríamos a lo mejor el enfoque científico que estaba muy orientado hacia los procesos, hacia el estudio de tiempos y movimientos, que estableció unas fases para el proceso administrativo, como son la planeación, la organización, la dirección y el control. Tenemos ya un marco preconcebido de lo que nos aportó la teoría administrativa. Sin embargo, si nosotros planteamos la evolución que ha tenido la disciplina administrativa, vamos a ver que existen corrientes muy importantes que le dieron realmente un nuevo giro a la administración. Después de la administración clásica, vino un enfoque que quiso subsanar esas áreas en las que se encontraron deficiencias dentro de este enfoque sin eliminarlo, y eso fue el enfoque humanista. Entonces aquí se empezaba a estudiar un poco más la necesidad del empleado de ser reconocido, de ser motivado. Todos estos impulsos tenían ciertas necesidades o ciertas, todo hacia una trascendencia que buscaba el ser humano. Si nosotros nos remitimos a las civilizaciones más antiguas, sabemos también que desde los egipcios, los romanos, los griegos, todos han estudiado la manera de trascender, y lo vemos en la momificación con los egipcios. Entonces siempre ha habido una necesidad del ser humano por trascender. Entonces, no, más allá de lo que tenemos como la necesidad de ganar económicamente hablando y que es necesaria, también necesitamos esa motivación o ese lo hiciste bien. Entonces las teorías humanistas vienen a fortalecer el enfoque clásico, que de ninguna manera se está descartando, para migrar hacia un modelo más humanista, más pensado en el ser humano. Y posteriormente vendrán otras tendencias como la administración por objetivos, la planificación estratégica, y también vamos a ver otros enfoques, y dentro de estos enfoques es que vamos a revisar ahorita unos que nos van a ayudar mucho como emprendedores. ¿Qué habilidades necesitaríamos y qué análisis necesitaríamos del entorno para poder abordar este tipo de tendencias? Una de ellas sería el benchmarking, y el benchmarking no es otra cosa que la comparación entre otra organización con similares características y la tuya. Aquí la idea es no a lo mejor atacar al contrincante, sino replicar las mejores prácticas y saber cuáles podríamos hacer para desarrollar nuestro negocio. Evidentemente, en algunas empresas se ha visto, como General Electric lo han visto como en algún momento muy adecuado, muy útil, pero también pues se puede prestar al uso inadecuado de la información, etcétera. Entonces, sí es una tendencia que en algún momento puede afectar, pero tiene muchísimas ventajas cuando se hace de manera adecuada. El concepto es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos. Yo enfatizaría en la palabra procesos de trabajo en las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas.
Es decir, vamos a tomar a alguien que esté mejor que nosotros. No creo que nosotros seamos de las personas que decimos, oye, voy a tomar un consejo y voy a tomarlo de una persona que esté en peores condiciones que yo. Evidentemente tenemos que buscar siempre mejorar y cuando buscamos mejorar buscamos el consejo de alguien que esté en mejores circunstancias, con el propósito de realizar mejoras organizacionales. A lo mejor nosotros todavía no tenemos nuestra organización, pero el realizar el benchmarking de acuerdo a 3 organizaciones de un mismo giro nos podrá dar una línea o un criterio hacia el cual podemos seguir. Las ventajas es que es aplicable a cualquier proceso, herramientas de mejora continua, o sea, aquí podemos emplear diferentes tipos de evaluaciones, podemos a lo mejor implementar un tablero Balance Scorecard, podemos aplicar una herramienta de un FODA, podemos partir de diferentes tipos de herramientas. Es útil para hacer pronósticos en el comportamiento de los mercados, que aquí estamos hablando de una clave importante al manejo al comenzar a emprender. Es fuente de nuevas ideas para la mejora de las prácticas, inclusive podemos mejorar una idea que ya pudimos identificar en otro giro, y ayuda a la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? No es otra cosa que establecer la visión que tengo como organización y con base en ello definir mis objetivos, mis líneas de trabajo, mis políticas y sobre todo articular un plan estratégico que vaya estableciendo de lo general a lo particular una línea de trabajo consecuente que vaya definiendo exactamente qué acciones voy a realizar. Las desventajas, pues implican un alto costo, generalmente este tipo de estudios como el benchmarking. Se requiere el recurso humano capacitado. Es un proceso largo, continuo, que requiere muchas horas y en muchas ocasiones impacta significativamente en el desarrollo de la información. O sea, nos puede afectar a nivel información. Aquí les presento unas de las organizaciones que han utilizado en cuanto a transnacionales que han utilizado el benchmarking, sería Coca-Cola y Pepsi, que son pues rivales, ¿no? Apple y Microsoft sería otra. Y bueno, en conclusión a la parte de lo que tenga que ver con el estudio del benchmarking, en conclusión podemos hablar de que tendrás que tener mucho cuidado al momento de realizar este estudio y comparar, porque puede determinarse como una crítica a la empresa. Y lo anterior es importante, ya que al alcanzar la paridad con nuestros competidores, pues tenemos que intentar la superación. O sea, no podemos quedarnos como buscando exactamente el mismo estatus o el mismo rango. Tenemos siempre que buscar mejorar. Y bueno, hay otra tendencia, esta es muy relacionada a lo que tendría que ver con el emprendimiento, y esta es el empowerment o el empoderamiento. La tendencia consiste en proveer de información y capacitación, autoridad y responsabilidad, enfoque en la mejora continua, confiar en tu equipo y retroalimentación. ¿Qué tienen que ver? Fíjense bien que tenga que ver estas 5 características que les estoy mencionando con el empoderamiento. Hablaríamos en particular del liderazgo. Hablaríamos de habilidades directivas que tú tienes que ejercer dentro de tu equipo de trabajo para poder lograr los objetivos esperados. El liderazgo tiene pues diferentes formas de visualizarse. Nosotros tenemos ya definiciones que en algún momento pues nos llevan inclusive a pensar si el liderazgo que en algún momento logra objetivos negativos puede ser llamado liderazgo o no. Realmente la palabra liderazgo nada más hace referencia a seguir a una persona mediante la capacidad que tiene de influir en ti. Si los objetivos son correctos o incorrectos, eso ya es otra situación. Aquí el empoderamiento lo que está abordando directamente en el ámbito empresarial es lograr los objetivos de la empresa mediante la definición de una visión compartida, una misión compartida también, y mediante este empoderamiento establecer que la persona pueda proveer información a través de medios efectivos y canales de comunicación acertados. ¿Qué efectos va a tener? Cuando tú empoderas a un empleado o a un colaborador, puedes delegar funciones cada vez mayores. Hay teorías como la teoría del liderazgo transformacional que nos va a implicar justamente este desarrollo, que te va a decir que tú puedes lograr mejores resultados en tu colaborador de los que él mismo cree que es capaz de hacer. ¿Cómo?
influyendo en él a partir del carisma, a partir de las diferentes habilidades que le puedas desarrollar, detectando inclusive a lo mejor competencias que él mismo no sabe que tiene, y puedes lograr esto. Yo lo refiero mucho, por ejemplo, como un ejemplo en cuestiones de alguien que hace ejercicio, cuando una persona corre un maratón y comienza a impulsar a los demás para que puedan lograr un muy buen resultado, lo que realmente tiene esa persona es que no es que vaya y corra por él, no es que se levante y se discipline por él cada mañana para ir a lograr cada objetivo. Realmente lo que tiene es que lo impulsa y lo empodera y lo motiva a creer en sí mismo. Esa es la clave del empoderamiento, lograr que otra persona crea en sí misma. Desarrolla habilidades, crecimiento personal y laboral, y afianza los compromisos entre la persona y la empresa, así como los demás miembros del equipo. ¿Qué empresa lo hace? Google. Esta empresa utiliza el empoderamiento y parece realmente muy en algunos casos algunos lo hubieran visto como algo a lo mejor fuera de serie, ¿no? Pero logró grandes resultados. Lo que hace la empresa es decirle al empleado que puede tomar el 20% de su semana, de su tiempo de semana, por ejemplo, para dedicarlo a una actividad creativa que a él le impulse o le guste en particular, y a partir de ello desarrollar algo para la empresa, pero en trabajar en algún proyecto propio o personal. Al momento de que lo hace, se dice que los resultados que nos ha dado Google aquí es que han encontrado realmente grandes resultados al momento de las aplicaciones que tienen ahorita ellos, y se han desarrollado grandes aplicaciones dentro del proceso que los mismos empleados, al conocer su área, al sentirse libres, al sentirse poco presionados, consiguen en el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, valoren ustedes esta posibilidad de hacer que su recurso humano se sienta cómodo, que su recurso humano se sienta implicado y realmente haga un fuerte o tenga algo en común con los objetivos de la empresa, más allá, evidentemente, de una retribución económica justa porque evidentemente si tienes empleados que están trabajando por una cantidad que no es la requerida, pues evidentemente no vas a lograr buenos resultados, pero va de la mano, ¿no? Es paralelo el desarrollo. Es inevitable que la gente perciba esto como una simbiosis empresarial entre el logro y la satisfacción de las necesidades personales y el servicio de la organización. Entonces, ellos han puesto como una de las principales características: tómese mi tiempo, no hay problema, su tiempo es mi tiempo. Es como su eslogan. Para ir cerrando, ¿cuál sería la proyección y retos para un emprendedor en el ámbito turístico? Primero, estamos hablando de que vivimos un entorno altamente cambiante. Las modificaciones que nos presenta actualmente el sector, pues no solamente estamos hablando a lo mejor de una globalización que la competencia te va generando a lo mejor en factores tecnológicos y que siempre estás como al corre y corre de estar tratando de estar a la vanguardia. Realmente el entorno es cambiante también en materia de seguridad, en materia, simplemente ya no hablamos de la inseguridad que tenemos al salir de la casa, sino también a lo mejor de los atentados terroristas. Estamos en un entorno muy complicado, también internacional. Simplemente lo que está pasando con Estados Unidos, pues eso es una prueba clara de que nos está afectando directamente el entorno tanto interno como externo. Tenemos una regulación y políticas gubernamentales que no siempre son las más apropiadas. Entonces, tenemos que lidiar con esta parte para poder lograr un buen emprendedurismo dentro del trabajo turístico. La competencia. Si en el ámbito de otras organizaciones la competencia es importante, en el ámbito turístico se presenta con mayor fuerza. Y lo peor de todo aquí sería que tenemos que enfrentar la competencia, como les comentaba, de organizaciones muy grandes. Entonces es importante que tengamos claro esta situación al momento de que la misma globalización nos puede llevar a una pérdida de identidad. Entonces, al momento de que lo tenemos claro, podemos enfrentarlo mejor. La tecnología en países poco desarrollados puede ser una desventaja.
¿Por qué? Porque finalmente no cuentan con los mismos recursos que además deben de ser compatibles para poder difundir una información. Aquí se trata, en dado caso, mediante la tecnología, de homogeneizar los procesos. Los límites en la infraestructura, la promoción y la difusión de los servicios. Sería otro de los puntos o desafíos importantes. Y bien, como última situación, les comentaría la importancia entonces de, como emprendedores, establecer alianzas estratégicas con alguien que tenga mayores posibilidades de impulsarlos. Eso es muy importante. Espero que esta sesión les haya gustado y si tienen alguna duda o algún comentario los estaré leyendo por aquí para poder atenderlos. Dice la primera: ¿cuál sería una de las áreas a destacar en la innovación al emprender proyectos turísticos? Una muy buena pregunta. La innovación es una definición de actividades en la que se buscan nuevos productos. Entonces, yo creo que aquí una de las actividades más importantes que podrías trabajar para poder innovar es la diversificación que logres. Establecer líneas de diversificación apropiadas para enfrentar a tu competencia, para que si en algún momento ves que tu producto se queda estancado, puedas siempre abrirte hacia nuevos escenarios, hacia nuevos caminos y no quedarte rezagado. Espero que eso resuelva la duda. Dice por aquí la segunda: ¿cuál sería uno de los criterios del emprendimiento? Creo que esta está un poco relacionada con la primera. Dentro de los criterios del emprendimiento, al buscar tú una actividad como emprendedor, tendrías que estar desarrollando un perfil. Entonces, si desarrollas un perfil de emprendedor, ¿cuáles son esas actividades que tú necesitas? Mencionábamos entre ellas la creatividad, mencionamos también las habilidades directivas como el liderazgo, mencionamos otro tipo de situaciones como el estar siempre enfrentando los cambios que puedan suscitarse al momento de trabajar. Entonces, si tú trabajas en un modelo o en un método establecido para poder establecer una planificación adecuada, haciendo frente a una contingencia, a una posible contingencia, con esto estás abordando adecuadamente a la innovación y al emprendimiento. Dice por acá la pregunta 3, si no quedan resueltas por ahí, las pueden ir precisando. Acaba la pregunta completa de la 2. ¿Cuál sería uno de los criterios del emprendimiento importantes para el desarrollo en México? Es la que acabamos de comentar. 3. ¿Qué habilidades directivas se relacionan con el emprendimiento? Pues estaríamos hablando, como vimos, liderazgo. Sería inclusive muchas veces el liderazgo y el emprendimiento pues van tan de la mano que llegan a veces a manejarse como conceptos paralelos sin serlo, o sea, no son conceptos iguales, pero yo creo que para ser un emprendedor exitoso precisas de un adecuado liderazgo. Otra de las características sería el trabajo en equipo, establecer líneas de trabajo colaborativo con la gente. Y un punto muy importante, creo yo, dentro de las habilidades de liderazgo es hacerte de un mentor. Ahí, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente, a lo mejor no tiene nada que ver con este tema en particular, pero creo que es una buena referencia. En algún momento leía en una entrevista que una persona que se dedicaba a asesorar imagen decía, muchas veces se me acercan artistas y se me acercan diferentes personas a pedirme una asesoría de imagen. Yo creo que esta importancia de tener a alguien que tenga siempre un poquito de más sapiencia en algún tema en particular es muy importante para que tú puedas desarrollarte, porque no podemos dominar todas las áreas, pero si sabes que tienes un punto o un área de oportunidad en tu en tu aspecto físico, en tu manera de comunicarte con los demás, en tu manera de ejercer tu liderazgo, es hora de que te aproximes a un mentor
que lo sepa hacer, que tengas esa confianza para solicitarle un consejo. Dice por aquí la 4, ¿cuál sería una razón por las que fracasan las pymes en México? Pues las pymes en México tienen un comportamiento como muy particular. A pesar de que sabemos que, según los datos que les comentaba al principio, el 90% a los 2 años de emprender una empresa fracasa, son realmente uno de los puntos más fuertes y a lo mejor aquí podemos decir, bueno, aquí hay una inconsistencia entre la información al decir que a los 2 años de vigencia de una empresa se muera, ya no pueda seguir con sus objetivos y decir que entra dentro del sector que mayor contribuye al PIB. Sin embargo, realmente el punto aquí es que está en constante evolución. O sea, así como fracasan a lo mejor estas 90, así ingresan otras 200. Entonces es una línea de trabajo un factor muy importante o un criterio. Fracasan porque no tienen esta posibilidad de establecer una visión, un trabajo adecuado con los empleados, una regulación fiscal, una política gubernamental apropiada para poder hacer frente, ¿no? Y entonces las personas que no están preparados para esto se desmotivan y lo dejan. Sin embargo, es un hecho que las pymes pueden llegar a destacar realmente dentro del giro, siempre y cuando se apeguen a los criterios y tengan esta resistencia de enfrentar pues este contexto, ¿no? Un análisis FODA, dice la 5ª, es suficiente para saber si mi idea para emprender es buena o qué otro análisis puedo implementar. Esta es una muy buena pregunta. El análisis FODA sabemos que es un cruce de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un cuadrante que te ofrece muchas posibilidades, pero el FODA te permite detectar prácticas, procesos. Pero hay muchísimos otros estudios que te van a permitir abordar a lo mejor la parte comercial. Vamos a hablar, por ejemplo, del Boston Consulting Group, que es una matriz también que te permite establecer cuáles son tus productos de mayor demanda o de mayor, o los que te posicionan como marca, los que ya no deben de estar y los que pueden llegar a generar o a propiciar una buena alternativa en tu cuadrante. Esto es, por ejemplo, otro de los estudios que puedes ofrecer a nivel mercado. Yo creo que también dependiendo el tipo de área productiva, de área en la que estés dentro de la empresa. O sea, si para el área de recursos humanos, pues existen también muchísimos estudios que no van a estar relacionados con un FODA precisamente. A lo mejor vas a estar estableciendo por acá estudios de 360 grados o a lo mejor un assessment center donde puedas verificar mediante entrevistas el trabajo de la gente. No es mi tema mucho la parte de recursos humanos, pero conozco que existen ciertas formas de vigilar el trabajo de la gente en campo. Entonces, esto sería para a lo mejor el área de recursos humanos. El Boston Consulting Group te va a ayudar para el área de mercadotecnia, de comercio, y van a haber otras áreas en las que a lo mejor puedas evaluar el desempeño de tus directivos mediante matrices de liderazgo, que también existen como tal, o ya a nivel estratégico, el trabajo, por ejemplo, con el tablero Balance Scorecard, te va a medir inclusive la innovación. Entonces te va a medir el aprendizaje, la innovación, la parte financiera, el crecimiento financiero y el desarrollo. Entonces, son tableros de control muy apropiados para poder evaluar esta situación. Perfecto. Con esto, parece ser que ya no hay más preguntas. De cualquier manera, yo los invito a que visiten pues nuestro canal de conocimiento compartido. Ahí vamos a estar todo el tiempo atendiendo sus dudas, atendiendo sus comentarios. Y también los invito a visitar el canal, la dirección canal.utel.edu.mx, y ahí van a tener todas las posibilidades de interactuar con UTEL, y vamos a estar muy contentos de tenerlos por ahí. Muchísimas gracias por su atención. Yo me despido. Mi nombre es Mónica Castelló. Como les comenté, estoy en el área de diseño instruccional a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo.